Muy buenas tardes, alcalde Toni Pérez, excelentísimo señor don Marcial Gamboa Pérez Pardo, almirante, director además del Instituto de Historia y Cultura Naval, Matías Pérez Such, presidente de la Fundación Frax de la Comunidad Valenciana, don José María Urgel Verdejo, teniente coronel, jefe de Estado Mayor del MOE, excelentísimo señor don Francisco García Almenta Alonso, general de brigada jefe del Mando de Operaciones Especiales y comandante militar de Alicante, don Manuel Pérez Fenoy, diputado autonómico, don Juan Bosco Montero, subdelegado del Ministerio de Defensa de la provincia de Alicante y coronel de Infantería de Marina, don José Hernández Mosquera, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, don Joaquín Vegara Jiménez, capitán de navío, comandante naval de la provincia de Alicante, don Eduardo Bernal González Villegas, capitán de navío, don Fernando Carbonell Bartolomé, teniente coronel jefe del Grupo de Operaciones Especiales Tercio de Ampurdán, cuarto, don Francisco Javier Zaragoza Ibars, teniente de navío y patrono de la Fundación Frax, y resto de autoridades presentes, concejales de la corporación y miembros del patronato. A todos ustedes y a todo el público en general, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Precisamente hoy, y hablo en nombre de la Fundación Frax, a la cual tengo hoy el privilegio de representar, es un día muy importante para nuestra fundación. Una cita, desgraciadamente demorada a causa del COVID-19, pero que gracias y de la mano de la Armada y gracias también al apoyo mayúsculo del Ayuntamiento de Benidorm, en el día de hoy rendimos homenaje a Miquel Llinares Barceló. Ya lo decía el periodista Carlos Jorcabaus, Miquel Llinares era la memoria viva de Benidorm, un hombre conocedor del municipio, de la comarca y sobre todo de la mar. Su figura da nombre a este premio de investigación de historia naval, un premio impulsado por la Fundación Frax con la Armada y el Ayuntamiento de Benidorm, cuya segunda edición se resolverá esta misma tarde y que tiene el objetivo de que no quede en el olvido y de que se investigue la historia naval de nuestra provincia, permitiendo de esta manera recuperar y divulgar parte de la historia naval de la provincia de Alicante. Antes de ello, y de manera inmediata, tendrá lugar la conferencia 500 años de la primera circunnavegación, Expedición Magallanes-Elcano, por el capitán de navío y miembro del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada, don Eduardo Bernal González Villegas. El capitán Bernal González Villegas nace en Madrid en 1957 e ingresa en la Escuela Naval Militar en 1977, ascendiendo a su graduación actual en el año 2010. En destinos de oficial de a bordo estuvo embarcado en 9 buques, fue segundo comandante y comandante de varios de ellos. Ha sido oficial y jefe de órdenes de 2 escuadrillas de buques. Su último destino de embarque fue el de jefe de valoración y adiestramiento para el combate, evaluando 33 buques en la mar. Participó en las operaciones del embargo a Irak durante la Primera Guerra del Golfo, en el Mar Rojo, a bordo de la corbeta Diana, en destino de jefe de armas y oficial antisubmarino. Ha desempeñado diversos destinos en tierra, entre ellos el mando componente marítimo de la OTAN en Nápoles, y de operaciones y personal en varios departamentos marítimos de la Armada. Tiene en su haber cerca de 2.000 días de mar y está en posesión de varias recompensas, siendo la más importante la Medalla de la Liberación de Kuwait. Actualmente está en situación de reserva y pertenece al Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, en el Cuartel General de la Armada en Madrid. Es, además, académico correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y de la Academia Browniana de Buenos Aires. Sin más dilación, tiene la palabra don Eduardo Bernal González Villegas. Muchas gracias. Es mío. ¿Está esto puesto? Buenas tardes. Es un placer estar primero en esta ciudad tan bonita, que llevo ya cerca de 24 horas, y en segundo lugar, tener el honor de contemplar semejante afluencia de público que me llena de orgullo y espero hacerlo bien cuando les cuente lo que les voy a contar. Vamos a hablar de una presentación que tiene por objeto dar una visión de conjunto de lo que acabó siendo la primera circunnavegación
al planeta que no era lo previsto. Lo previsto era hacer una expedición con varios objetivos, llegar a unas islas determinadas que se llamaban las Molucas, hacer acopio de la especiería y volver por donde habían ido. Como todos sabrán, Magallanes empezó esta expedición y Juan Sebastián del Cano la culminó con las especias. Aquí tienen una imagen general que es muy fácil y cómoda de ver, que se hacen una idea de cómo fue el viaje. En una simple, ven ahí las 5 naos que salieron a lo largo del viaje de 1519 a 1522 y la única que llegó que fue la Victoria. Bien. Este viaje trataba de hacer, para que se pudiera llevar a cabo, necesitaba de unas capitulaciones, para que Magallanes fuera el capitán general de la expedición que pretendía que le autorizara y le financiara la corona de Castilla, es decir, el rey Carlos. En la expedición se trataba de saber si las islas de la especiería, aparte de ir a hacer acopio de ellas, por favor, pertenecían o no a Castilla. ¿Por qué? Ahora luego les diré por qué. Había una incertidumbre de si pertenecían a Castilla o pertenecían a Portugal. Mediante el Tratado de Tordesillas, que dirimía los espacios del mundo que dominaban por aquella época Castilla y Portugal. Holanda, Francia, Inglaterra eran todavía unas potencias emergentes, con lo cual el mundo estaba repartido en dos, como les he dicho. Para ello, este viaje se preparó con 1 año de preparación, 5 naos, 250 hombres, otras versiones dicen 235, 240, no está muy claro la cantidad de personal que salieron, saliendo de Sevilla un 10 de agosto, para un mes y más tarde, 20 de septiembre, salir de Sanlúcar ya dispuestos a iniciar el viaje. Bien, de este viaje, en resumidas cuentas, llegó un solo barco con 18 hombres. ¿Por qué? Pues a causa de un viaje tan largo, con tanta incertidumbre, enfermedades, sobre todo el escorbuto que diezmaba a los barcos y caían como moscas los navegantes. Aparte tenían problemas con la justicia, tenían problemas de deserciones, combates con los indígenas, los propios portugueses detenían cuando no entrábamos en sus espacios que pertenecían a ellos. En fin, todo esto hizo que llegara la cantidad tan pequeña de dotación de la nao Victoria que les he dicho. ¿Qué eran las especias? Las especias es lo mismo que compramos abajo en el Mercadona, el clavo, el jengibre, la canela, es lo mismo. Solo que ahora las compramos por €1 si llega, y en aquella época eran un objeto de deseo. No había en Europa especias y los alimentos se pudrían, se ponían malos, tenían malos olores. Y se sabía que ya desde la época de Marco Polo que las especias daban unos aromas, escondían los olores, incluso los sabores, etcétera, etcétera, y eran un objeto muy codiciado, carísimo, vamos, de hecho de 600 veces su valor de cómo las adquirían en las Indias. Aparte de todo ello, tenían unas propiedades medicinales, con lo cual, más que el oro, ¿saben? Bueno, este es el mapa que les pongo, el primer es de Fra Mauro de 1544, bastantes años después del viaje, pero tiene la peculiaridad de que es el primer mapa mundi que trae la derrota que siguieron las 5 naos. Como verán, se ve bastante definida, incluso América, y por eso se lo he puesto. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué se conocía en aquella época, de qué había de mapas, de cartografía, de navegantes, cómo se navegaba. La Tierra de aquella época se conocía solo un hemisferio, que es el que están viendo ahí, de esa manera tan rara, que está literalmente orientado. Orientado es de orientar, es decir, oriente al este. Es decir, ahí parece que el norte es el este en esos 3 continentes que están viendo, Asia, Europa y África, un círculo externo que representa los astros, y por eso se le ve de esa manera. Ese mapa se llama T en T y O. La O es obvia y la T es esa T roja que ven ahí, que significan los mares que separaban los continentes. Así, Asia, si le doy un giro de 90 grados, seguro que lo empiezan a entender un poco mejor. Así, Asia y Europa estaban separadas Europa y África por el mar Mediterráneo, Europa y Asia por los ríos y los grandes lagos rusos,
y África y Asia pues, por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. La representación que ven da la impresión de que se pensaban que la Tierra era plana. No, ya se sabía desde hace mucho tiempo, contrariamente a las ideologías protestantes, que la Tierra no era plana. Desde los griegos ya se sabía que era redonda. De hecho, había bastantes muestras, pero muestras muy simples. Por ejemplo, el Sol es redondo, la Luna también. Los barcos se perdían en el horizonte. Eso eran muestras evidentes de que la Tierra no podía ser plana. Lo que pasa es que esto era lo único que se conocía. Si vuelvo a darle a otra diapositiva, esto ya les suena más conocido en Google Earth, con la misma T. Bien. Aquí hay un mapa también, mapas pondré unos cuantos, porque la cartografía era muy importante en aquello. Este es un mapa que se llama de Fra Mauro, de 1459, en el que aparece esa flecha amarilla porque los portugueses nos llevaban mucha ventaja en ir a las Indias, por el este. O sea, bordeaban, bajaban hacia el sur de África, ya conocían, después de varios intentos que les costó, lo que era el sur, que ahí se vislumbra que el sur de África tenía un paso entre los océanos, y por aquella época era muy difícil seguir la ruta de Marco Polo. ¿Por qué? Había caído Constantinopla. Estaban sometidas las expediciones a impuestos, sino a asaltos, sino a robos, sino por tierra, y luego, aparte del Mediterráneo. Los portugueses, que para eso eran muy listos y nos llevaban cierta ventaja en las expediciones, pues dijeron, nos vamos por abajo, por el sur. Una vez que se atrevieron a llegar hasta el sur, porque Bartolomé Díaz llegó hasta mitad al Golfo de Guinea, y luego Vasco de Gama se atrevió a ir hacia el sur, dijeron, bueno, tenemos un paso franco, ya llegaré, voy por abajo, pero nadie me va a dar el follón, ni me va a molestar para ir hacia las Indias. Repito que nos llevaba mucha ventaja. Muy bien, entonces, ese cabo hoy se llama de Buena Esperanza, el cabo de las tormentas por el sur de África. Conviene hablar de Colón y su expedición su intencionada expedición a las Indias, que nunca llegó, porque con lo que hizo Colón fue lo que posteriormente intentó Magallanes, es decir, intentar llegar a las Indias. Y quisiera remarcarles ahí, en este cuadro tan bonito del Museo Naval de Madrid, que las intenciones de la expedición no era una expedición privada al tuntún de cualquier manera y con 3 carabelas, no, tenía varios objetivos. Todo el mundo habla de que había interés económico y comercial para conseguir, efectivamente lo había. De hecho, ahí en ese cuadro pueden ver a un indígena ofreciéndole unas frutas a Colón, otro soldado enseñándole una espada a otro. Esa es la parte económica. Pero era una empresa ordenada por el Estado, o sea, por la corona, y en nombre de ella se hacía la expedición, es decir, con un rey que les ordenaba ir con una serie de instrucciones. De hecho, arriba a la izquierda de ese cuadro ven las insignias de Castilla y León, que eran las que preconizaba esta expedición. Por otro lado, ven una cruz en medio del cuadro. ¿Por qué? Porque había una intención de diseminar el cristianismo. El cristianismo era lo que en aquella época, que hay que situarse en aquella época, es lo que para nosotros hoy día es la democracia. Es decir, que preconiza que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios, todos, no ninguno. Y de esa manera era lo que se pretendía al llegar a estas nuevas tierras, ¿no? Cristianismo que después fue el inicio de lo que luego fue el derecho internacional, de la Escuela de Salamanca, y que acabó con los derechos humanos. Por lo tanto, las intenciones y motivaciones de la expedición de Colón pues son las 3 que les digo, que después fueron las que siguió Magallanes en su expedición. Bien, volvamos a la cartografía. Esta carta es muy bonita y muy importante, es del año 1500, está diseñada por Juan de la Cosa. Esta carta es la joya de la corona del Museo Naval. Si mi almirante no me corrige, es el elemento más valioso que tenemos en el museo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se vislumbra América. La ven muy mal definida, hay un color verdoso que no dice nada. Sí se ve bien Europa, Asia y África. Luego, fíjense que aquí aparece Cuba, está casi tan grande como España. En fin, había mucha indefinición, pero se veía. Esa carta además guarda muchos secretos, porque ven ahí imágenes de santos, ven reyes magos. En fin, la carta tiene mucha enjundia y mucha historia, pero es la primera
que vislumbra lo que es el mundo y además aparece por primera vez esta raya que ven aquí, que va de norte a sur, que se llama el meridiano de Tordesillas. Después de varios tratados, porque Portugal y Castilla estaban en continua tensión, no en guerra, pero sí en tensión, bueno, guerras hubo también algunas, para dividir el mundo. Entonces, por un tratado que se llama de Tordesillas, avalado por el Papa, establecía este meridiano, que va del norte a sur, a unas 370 leguas de las islas de Cabo Verde, es decir, no llega a 2.000 kilómetros. Por supuesto, imagínense la indefinición, donde estará más o menos la línea. Pero de tal manera que desde esta línea hacia el oeste, todo lo que se descubriera pertenecía a Castilla. Y de esta línea hacia el este, todo aquello pertenecía a Portugal. No quiere decir que no se pudiera navegar, que sí. Podías navegar por todos los mares, pero ojo, no toques tierras que no te pertenecen, si no es con permiso de nuestro amado rey Manuel o del rey Carlos. Bueno, aquí tenemos ahora otra carta. Esa es de 1500. Esta es el equivalente a la carta de los portugueses, de Cantino, si no recuerdo mal, que es de 1505. Ahí se ve, pueden ver mejor el meridiano de Tordesillas, mejor definido, pasa por la parte de Portugal, pero deja entrever que el paso que están buscando luego los castellanos o la expedición de Magallanes para ir al sur, deja entrever como si por el Caribe hubiera un paso, por el sur de aquí de Brasil también, por fin. Como no está bien definido, pues se imaginaban que había ese paso. Ahí, pero se aprecia mucho mejor el meridiano de Tordesillas. Fíjense, ahí se empezaba ya a reconocer que Colón no había llegado a las Indias. ¿Por qué? Pues porque era demasiada distancia, demasiado corta. Y de hecho, en este mapa, si lo leen, los portugueses ya no le dicen las Indias ni nada, le dicen las islas del rey de Castilla, de Castella. Es decir, no la definen como Indias ni como nada, sino las islas del rey de Castilla, que era donde había llegado Colón. Como digo, los portugueses llegaron mucho antes que nosotros. Estamos hablando de una expedición que empezó en 1515. Y sin embargo, ya les he dicho que Bartolomé Díaz llegó al Cabo de Buena Esperanza en 1485, no a Guinea, más abajo, me he equivocado antes, y Vasco de Gama ya llegó a las Indias, por el Índico. Este cuadro tan bonito, que vende todo colorido, pues representa a Vasco de Gama, explicándole al Rajá de Calicut, pues cómo es su rey Manuel, cómo es su tierra, cómo es Portugal. Pero estamos hablando de 1497 y 1499, fíjense las ventajas que nos llevaban los portugueses. Por supuesto, iban a las especias, iban a la India, en fin, nos llevaban bastante ventaja. Bien, esto es en cuanto a lo que hacían los portugueses, el Tratado de Tordesillas y un poco de cartografía. Vamos a ver ahora cómo se navegaba, la ciencia de la navegación, qué hacían, cómo se movían, de qué manera llegaban a los sitios esta gente, qué incertidumbres. Bueno, por de pronto la gente navegaba por el Mediterráneo, que era un mar cerrado, estaban más cerca de los puntos de costa notables, era más fácil no perderse. Entonces, aparte de los monstruos y las leyendas y los dragones que hablaban historiadores de adentrarse mar adentro, pues los océanos eran todavía a causa de mucho respeto. Pero eso se iba a acabar pronto. Por de pronto, un señor o un navegante que iba por el Mediterráneo, pues no iba viendo puntos de costa, iba puntos notables, iba viendo un faro, iba viendo un tal, y lo iba apuntando y lo iba anotando. Todos aquellos navegantes que iban viendo cosas curiosas, pues las iban anotando y quedaban en un cuaderno, como ven ahí, muy antiguo, que se llamaba derrotero. Derrotero no es de derrota militar, sino de una derrota, que es como nosotros llamamos, las derrotas nuestras son como las autopistas, navegando, Entonces se iba creando un cuaderno con muchísimos datos que se iban pasando de unos navegantes a otros a medida que iban conociendo más sobre el arte de la navegación. De repente aparece la brújula, un invento chino. Y digo, coño, qué bien. Pues yo tengo un aparato que me marca siempre el norte. Tengo el derrotero y tengo una brújula. Ya me puedo orientar un poquito. De a raíz de estos dos y de los datos empezó a aparecer la primera carta náutica. Ahí ven una carta que se llama Carta Pisana de 1200 y pico, que es la primera carta que empieza a definir puertos mediterráneos, costas, en fin. Tengo la brújula, tengo una carta y tengo un derrotero. Pues, por ejemplo, si yo quería ir de Palma de Mallorca a Valencia,
Pongo la brújula en la carta que me dice, a tal rumbo, ya llegaré. Por supuesto, era todo muy indeciso, ¿no? Ni contaban los vientos, ni las corrientes, ni nada que se le pareciera. Entonces, a lo mejor en vez de Valencia aparecía en Castellón, pero no importa, ya bajaré hasta llegar a Valencia. Pero, en fin, esto era Mediterráneo, además, ¿eh? Aparte, apareció otra forma de situarse, que es por los astros. Si yo soy capaz de saber la altura del sol sobre el horizonte del mar, esos ángulos, a la hora de la meridiana, de la máxima altura, tengo la latitud en ese momento. Entonces ahí ven un aparato que se llama ballestilla, que tiene ese navegante en sus manos, que es una medida horizontal y un palo transversal, en el cual enrasaba, como ven, el astro, y con el extremo inferior trataba de enrasar el horizonte. Cuando los tenía los dos, miraba así el medidor horizontal y decía, pues 50 grados, estoy en 50 grados norte. Estamos hablando del hemisferio norte. Ya tengo la latitud. De noche, ¿qué hacían? La estrella polar. Lo mismo, la estrella polar siempre indica el norte. Entonces, con una serie de correcciones que luego se fueron aplicando, tanto a una como a otra, pues toda la noche tenía la latitud, claro, siempre que no estuviera el día nublado, ni hubiera niebla ni cosas de estas. Entonces, ya tengo un derrotero, ya tengo una carta, ya tengo una brújula, ya tengo una ballestilla que después se sustituyó por ese aparato que hace lo mismo, se llama astrolabio. Y ya con el tiempo vino el cuadrante y con el tiempo, ya mucho más tiempo, vino el sextante. La cuestión era medir el ángulo de los astros con el horizonte y hacer una serie de cálculos para calcular la latitud, sobre todo en el hemisferio norte, porque el sur no se conocía, porque no conocían la Cruz del Sur, ni conocían una serie de constelaciones parecidas a lo que se sabía del Polo Norte, de la polar, perdón, y además la longitud no se sabía. La longitud tardó muchísimos años en aprenderse, mucho. Bien, pero fijaros que ya tenemos el derrotero, la carta, el astrolabio, la brújula. ¿Qué me falta? A ver si soy capaz de adivinar la velocidad. Con estos dos aparatos que ven ahí, que alguno de ellos lo conocerán, es un reloj de arena, y el de la derecha se llama corredera. Esto tardó bastante más tiempo en conocerse, ¿eh? La corredera es un uso que ven ahí lleno de unas vueltas de cabo. Nosotros en la Armada no usamos la palabra cuerda, nada más que para el reloj, si no nos castigan desde la escuela naval. Y ese uso de cabo tiene un montón de vueltas, ¿vale? Por ejemplo, separada 100 metros, cada 100 metros un nudito, y así, un nudito, otro nudito. Si yo el extremo triangular que ven ahí lo echo por la popa del barco y dejo que se vaya desenrollando, y el reloj de arena de 3 minutos le doy la vuelta, pues cuando pasan los 3 minutos, para de largar cabo. ¿Cuántos nudos han salido? Pues 7, 700 metros. Pues espacio partido por tiempo. Tengo la velocidad. Como ven, a cuenta de esos nudos viene la famosa expresión de los nudos, como es la velocidad que utilizamos los marinos navegando, que es millas por hora. Bueno, pues ya tenemos aquí una serie de instrumentos con los cuales... Con lo que les voy a decir... bueno, y quedaban los vientos, por supuesto. Los vientos locales, sobre todo, que se conocían, pues el de Beche, que viene de Libia, el Siroco de Siria, el Grecal de Grecia, la Tramontana tras los montes. En fin, tenían rosa de los vientos en la carta. En la calle de Gambó, en esta ciudad, hay una rosa muy bonita, pintada, hecha en el suelo, que pueden ver los vientos que les estoy diciendo yo. Muy grande, además. Bueno, ahora vamos a los barcos. Los barcos fueron creciendo. La energía que se utilizaba hasta en los primeros tiempos era humana y hidráulica. No se había investigado la energía eólica, el viento, ni las propiedades que podía tener para navegar. Navegaban los barcos, pues casi todos eran galeras que iban a remo, pero poco a poco se dieron cuenta que pues, yo podía utilizar el viento con grandes velas, como ven ahí, cuadras, y entonces pues salieron a relucir las naos. Ahí lo ven, con un montón de velas. ¿Qué hacía yo? Pues podía construir un barco más grande, podía llevar más carga, podía llevar más gente.
podía navegar más tiempo sin necesidad de gastar energía con los remos y, lo que es más importante, me podía atrever a adentrarme en los océanos. Tenía un inconveniente muy grande, que el viento tenía que soplar por la popa. Como hubiera un calmón o de través o de proa, ahí ya la cosa se complicaba. Pero bueno, para eso estaban otros barquitos tipo carabelas que ven ahí, que se complementaban para entrar en los sitios, en los puertos pequeños, en navegar, con unas velas triangulares que ven ahí, que son capaces de recibir el viento casi por la proa y encima navegar hacia adelante. Es un problema que tendríamos que hacer aquí, de vectores y de fuerza de acción y reacción, pero que ahora mismo no tenemos tiempo. Pero en ambos tipos de naves se complementaban para hacer una expedición, ¿vale? Vamos a seguir. Volvemos a la cartografía. No quiero molestarle, pero es que las cartas son muy bonitas. Pero esta es más de lo mismo, por un lado. Por un lado, ven ahí, otra vez, esta carta, no sé cómo se llama el que la hizo, Rosselli, 1508. Nos estamos acercando al viaje. También se inventa, poco menos, que hay pasos para el Mar del Sur. El Mar del Sur es el Pacífico, que lo descubrió Núñez de Balboa en 1513, y cuando se asomó desde Panamá al Atlántico le llamaban del norte, y cuando vio ese pedazo de mar tan grande dijo, este es el Mar del Sur. Bien, pero la importancia de este mapa que les pongo es por lo siguiente. Aquí tienen el meridiano de Tordesillas que les he hablado antes. Claro, las islas de las Especias, o sea, las Molucas, eran que se estaban dirimiendo si pertenecían a Castilla o Portugal. ¿Por qué estaba la duda? Pues porque quedaba en el antemeridiano, es decir, el meridiano opuesto a la Tierra que dividía el este para los portugueses y el oeste para los castellanos. Si se fijan por allí, quedaba más o menos, así se marca esto, no me marca, bueno, donde está el antemeridiano, por allí están las Filipinas, están las Molucas, están, en fin, y claro, si esto ya era una incertidumbre, la distancia desde las islas de Cabo Verde a 370 leguas, vete a saber qué isla de Cabo Verde, pues imagínense el antemeridiano. Por lo tanto, estaba siempre la duda de si pertenecían a Portugal o pertenecían a Castilla. Podían estar a una banda o podían estar a otra, con lo cual la discusión se mantenía. De todas formas, en 1580 se acabaron los problemas porque Felipe II pasó a ser el rey de Portugal también, al casarse con una pariente del rey de Portugal, con lo cual ya Felipe II fue lo que se dice el emperador de donde nunca se ponía el sol, pues ya todo era suyo, en 1580, repito. Bien, por último, para no cansarles más, les pongo este mapa de 1519, cuando va a empezar el viaje, que fíjense qué mapa más extraño. Bueno, la cartografía tenía una importancia tan táctica y tan estratégica que las naciones y los reinos no enseñaban sus mapas, porque eso era enseñar sus secretos. Y la gente podría saber navegar el enemigo o el supuesto de la competencia, podría saber por dónde ir, puesto que ya habían otros, le habían levantado. Pero es que también existían mapas disuasorios, como este que ven aquí, que dice, bueno, parece que estaba hecho para disuadir a Magallanes de embarcarse en esa aventura, puesto que no iba a llegar nunca a ningún sitio, pues que la Tierra no le deja pasar. Bueno, acabando los mapas, vamos a ver ahora los protagonistas de esta gesta tan maravillosa como es la que les estoy contando. El primero es el rey Carlos. El rey Carlos llegó a Castilla como Carlos I, a punto de ser después Carlos V, y tenía 18 años. Venía con su corte flamenca a instalarse en Castilla, corte flamenca que ocasionó muchísimas divergencias con los propios de Castilla, porque empezaban allí a imponer sus reales, toda la corte que él traía, y de hecho las famosas rebeliones de los comuneros de Castilla y las germanías de Aragón vienen de ahí. Pero bueno, Carlos I, como digo, era muy jovencito. El siguiente personaje era Magallanes. Magallanes era un veterano militar que había estado en muchísimas navegaciones, había estado al servicio del rey Manuel de Portugal, conocía muy bien, había estado en las Indias ya por el este,
y sabía perfectamente, pero tenía un proyecto porque él estaba convencido que se podía ir por el oeste. Y tenía un proyecto que junto a un cosmógrafo que se trajo a Castilla, que se llama Ruy Falero, pues pretendía enseñarle su proyecto al rey Carlos. ¿Por qué se fue de Portugal? Pues porque tuvo desavenencias crematísticas con el rey Manuel. Parece ser, todo esto es muy interpretable, pero parece ser que el rey Manuel no reconocía tanto los méritos como se reconocía el rey de Castilla y encima no pagaba mucho, le faltaba, tenía muchas deudas con sus súbditos, con lo cual Magallanes dijo, me voy a Castilla y les cuento allí mi proyecto. Y aparte era un tío era un señor muy experimentado, que era de fiar por la experiencia que tenía. El siguiente, lógicamente, era Juan Sebastián del Cano. Hay más protagonistas, yo voy a mencionar unos cuantos. Juan Sebastián del Cano era un maestre que también tenía mucha experiencia navegando, pero le pasaba algo parecido. Tenía problemas con Hacienda. Se compró un barco que tuvo que hipotecar. Esto tampoco es que le pagaran muy bien. En algunas ocasiones que le debían algunos pagos de expediciones que hizo. Total, estaba el pobre a dos velas. Y dijo, me voy a embarcar en esta expedición, a ver si salgo de pobre. Fonseca, el obispo Fonseca, que era un ministro dedicado a los asuntos de Indias, que fue el que apoyó con fuerza el proyecto que tenía Magallanes para ir a la especiería. Cristóbal de Haro era un comerciante burgalés que ya había financiado muchísimas expediciones desde hacía 20 años y estaba dispuesto a apoyar la campaña de Magallanes, porque el rey Carlos al principio, no se creía mucho el plan de Magallanes, decía, bueno, esto, así como la carrera de Indias ya tenía establecido, se iba, se volvía, estaba bien prefijada, esto era una cosa que tenía una cantidad de incertidumbres que, claro, era fácil que dudara, y más bien cuando tenías que financiarla. Y casi se lo niega, pero dijo Cristóbal de Haro, que está ahí arriba a la izquierda, dice, no te preocupes que yo te lo financio. Estaba tan convencido que podía ser verdad que el rey Carlos dijo, pues si se va a apuntar, más vale que me apunte yo también, que seguro que hay algo de bueno. Con lo cual fue financiado por ambas partes, que es lo que hoy día llamaríamos una empresa público-privada, financiada por ambas partes. Y luego queda, por último, que hay muchos más, repito, este señor que se llama Jacobo Fluger, que en conjunción con Cristóbal de Haro tenía muchísimo dinero y también financiaba expediciones, y de hecho financió la campaña de Carlos I para ser Carlos V y ser emperador, y de hecho le prestó dinero para su campaña. Bueno, esos son los protagonistas, hay más. Bueno, no está ahí el Ruy Falero, era el cosmógrafo que sabía mucho y había navegado mucho y tenía muchísimos conocimientos, que traía consigo Magallanes para el proyecto de la expedición. Bien, para todo esto había que hacer unas capitulaciones en las cuales el rey tenía que ceder y conceder una serie de derechos a lo que pretendía Magallanes para no hacerlo gratis. De tal forma que se firmaron las capitulaciones en Valladolid entre el rey Carlos I y su madre la reina Juana y Magallanes y su cosmógrafo Ruy Falero. En esas capitulaciones, que son varias páginas, entre otras lo más importante es que te daba 10 años de exclusiva exploración del paso que fueras a descubrir entre los dos océanos, la quinta parte de los beneficios de lo que se obtuviera, y le dio los títulos de capitanes de la Armada tanto a Magallanes como a Ruy Falero. Eso para empezar. Aparte, en 1519, el rey sacó una instrucción con más detalles en la que, entre otras cosas, le decía: navegarás por el Atlántico y descubrirás el paso. Bueno, obvio. Debes de llegar a la especiería, también. Evita conflictos con Portugal. Como he dicho, no es que estuvieran a la gresca permanentemente. De hecho, Manuel I y Carlos I eran parientes por muchísimas razones. De 4 formas fueron parientes. Uno, si no era suegro, se había casado con otra mujer, y luego era primo, si no, en fin, cuñado. O sea que mi muy amado pariente, el rey Manuel, no me lo alteres, como le llegó a decir, o cosas parecidas a esta, ¿no? Y luego deberás hacer asiento de paz y trato con el rey de los sitios a los que vas a ir. Esta ya es más errónea y más no está muy específica, porque en esos sitios no había rey, había caciques, tribales, en fin, pero bueno. De todas formas,
como he dicho, el comercio final, el objetivo final era la especiería. Y sucedieron varias cosas antes de empezar el viaje. Una, la Casa de Contratación, que no les he hablado de ellas, pero la Casa de Contratación era una institución instalada en Sevilla que regulaba el comercio de Indias, regulaba los barcos, las dotaciones, los bastimentos, los pilotos, era encima escuela de navegación, escuela de cartografía, era una casa modelo de la cual de ahí salían auténticos pilotos, auténticos navegantes y llevaban el control de lo que salía y luego de lo que volvía. Entonces, claro, tenía una influencia muy grande en las expediciones, de tal forma que encima, casualmente, no, era muy recelosa de Magallanes, no se fiaba mucho de su plan. Y no paraban de ponerle impedimentos, porque la Casa de Contratación tenía que ayudarle para el objetivo que les he dicho de las 5 naos, la expedición, las dotaciones, etcétera, etcétera. Total, que el rey Carlos I tuvo que imponerse y poner orden allí y decir, lo que diga Magallanes que se haga. Esa fue una. Ruiz Falero, que les he dicho que es un cosmógrafo que iba con él, fue apartado de esta expedición por una supuesta enfermedad mental. Se lo quería quitar de en medio de alguna manera. Hay muchas versiones de por qué se lo quitaron de en medio, pero el caso es que no fue. En su lugar nombraron a un tal Juan de Cartagena como segundo paralelo, mando conjunto, que se diría, castellano, no portugués, para ir con Magallanes, que sería una fuente de conflictos, porque ustedes saben que en nuestras casas mandan las mujeres, mandar los dos a la vez es muy difícil. Pues ahí lo mismo, 2 personas mandando lo mismo, mala cosa. Pero se empeñó el rey y nombró a Juan de Cartagena, pues como un igual a Magallanes, pero por la parte castellana. Luego Manuel I vio que esa cosa iba adelante y dijo, voy a intentar disuadir a Magallanes para que vuelva conmigo a Portugal. Magallanes dijo que tururú, que yo ya sigo con el rey. A tal extremo llegaron los celos que se dice que incluso intentaron asesinarle. Bien, sigamos. Esta es la instrucción que les he dicho, que luego les leeré el punto 3 de ella, allá arriba a la derecha tengo un 3, que es la transcripción, porque forma parte de una cosa que debió de cumplir Magallanes y que no cumplió. Y fue fuente del conflicto que le costó un motín, como ahora veremos. Bueno, vamos al viaje. El viaje, como ven ahí, esta es una imagen de Internet. Internet no es que sea muy de fiar, pero en este caso la imagen esta es muy bonita y, en fin, parece bastante fiable y asequible, ¿no? Por si quieren entrar en ella, bueno, abajo tienen un cuadrito pequeñito, por si están interesados en el viaje, que es una página web que se llama Quinto Centenario, quinto en números romanos, quintocentenario.es. Ahí ven el viaje día a día, ahí ven un montón de acontecimientos en los que participa el instituto, que es lo que participa la comisión del quinto centenario, pero sobre todo lo más bonito que tiene es que van pinchando el día a día de cómo iba pasando y lo que iba sucediendo en todo el viaje de los 3 años de la especiería. Bueno, pues salieron de Sevilla y luego de Sanlúcar, como les dije, y empezaron bajando, como ven, por la costa de África, y parecía que no se separaban, parecía que seguían por ahí. Y Magallanes, no les he dicho al principio, que era muy reservado, era muy discreto, no contaba mucho de todo lo que sabía y se guardaba mucho para sí de la experiencia que tenía, con lo cual provocaba muchos recelos en los capitanes de las 5 naos, que ahora se las digo, que eran la Concepción, la Victoria, la Santiago, la San Antonio y la Trinidad, cada una de un tonelaje distinto, porque en aquella época cada astillero de Ribera hacía los barcos de su padre y de su madre. No había un plan, no había un arsenal, no había como luego hubo en el 18 con los borbones, no. Pero bueno, con todo y con eso, había 5 naos y los 5 capitanes pues estaban, que cada vez estaban más recelosos porque este hombre no les contaba mucho. Y decía, incluso he leído por ahí que decían, a ver si es que este hombre nos quiere llevar por África en vez de por América. Pero en fin, definitivamente esto se abrió por el Atlántico y tocaron Río de Janeiro, la bahía de Santa Lucía que ven ahí. Continuaron bajando al río de Solís. El río de Solís es lo que hoy llamamos el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay. ¿Y qué pasa? Solís era un navegante que en el año 1513, si no recuerdo mal, y luego en el 14 o 15,
había intentado descubrir ya el paso al océano, al Mar del Sur, por el Río de la Plata. Claro, lo intentó una vez y tuvo que regresar, pero lo intentó una segunda vez y no solamente no pudo comprobar que no podía, porque en un desembarco de una embarcación se lo comieron los indígenas, textualmente, los caníbales. Pero habían llegado historias de su intento, con lo cual Magallanes dijo, vamos a meternos por el río de Solís a ver si está aquí el famoso paso del Estrecho. Efectivamente, llegaron hasta el final, vieron no solamente que llegaban a donde nacía el río, sino que encima había agua dulce, o sea, agua salobre, pero era dulzona. Dijeron, aquí no es, sigamos bajando al sur. Entonces llegaron al puerto de San Julián, que ven ahí. ¿Ahí qué pasó ahí? Esa es una parte importante de la expedición, porque hay un motín contra Magallanes, motivado por las siguientes cosas que les voy a leer, para que no se me olviden. La mezcla que forman el carácter autoritario de Magallanes, su lógica reserva en cuanto a la información náutica que trae de Portugal, las ambigüedades de las órdenes e instrucciones reales, la muy común ambición humana y, por último, y no menos importante, el miedo a lo desconocido, provocan un motín que el capitán general tiene que abortar con tanta rapidez y decisión como rigor en la aplicación de la correspondiente justicia. O sea, Juan de Cartagena, el paralelo a él que les era uno de ellos, un clérigo también y 42 más. Claro, a más de uno lo ajustició, pero vamos, lo troceó. A Juan de Cartagena, por aquello de que era el doble colocado por el rey, no lo mató, pero sí lo dejó abandonado en una isla, y al clérigo, pues porque era un cura. Entonces también lo dejó abandonado. Pero a los otros 40 y pico, digo, no me los puedo cargar porque no tengo gente para seguir navegando. Con lo cual, pues tuvo que seguir con ellos, afortunadamente para ellos. Bien, así acabó el motín y siguieron bajando. Y antes de mandaron en avanzadilla, descubierta, que le llamamos los marinos, a la nao más pequeña que se llamaba la Santiago. Vete tú delante a ver si encuentras el paso. No lo encontró porque naufragó y se perdió el barco. No así la dotación que se salvó, porque luego la rescataban, pero la nao se perdió. Con lo cual nos quedan 4 naos. 4 naos que por fin llegaron al estrecho, pero ahora les voy a leer el punto 3 que les he dicho, que decía, fíjense por qué, decía, los capitanes, pilotos e maestres, decía el rey, e darles eis las cartas que tenéis hechas. El rey le había ordenado que las tuviera preparadas para hacer el dicho viaje y mostrarles la primera tierra que esperáis ir a demandar, porque sepan en qué derrota está, porque los otros navíos vos puedan siempre seguir y acompañar y no se aparten de vosotros. Claro, nada de esto lo hacía. De ahí surgió, aparte de lo que les he leído antes, los motivos del motín de San Julián. Pero bueno, llegamos aquí al inicio del paso del estrecho de Todos los Santos, después llamado de Magallanes. Al inicio del paso, otra nao desaparece, la San Antonio, deserta, se da la vuelta y se vuelve a España. Y fue un problema gordo, porque da la casualidad que era la de mayor tonelaje de todas, y traía bastimentos, tenía respetos, tenía alimentos, con lo cual eso ocasionó un problema serio a las otras 3 que quedaban, que eran la Concepción, la Trinidad y la Victoria. Se dio la vuelta, llegó a España, le dijo al rey que había descubierto el paso del estrecho y que las otras 3 habían desaparecido. Esa es una de las versiones, hay más. Pero bueno, grosso modo, lo detuvieron, lo metieron en la cárcel, eran dos portugueses los que, el capitán y el piloto, los que desertaron y se llevaron la San Antonio a España. Por fin, después de 36 días de angustia, que veían que no terminaban nunca, llegaron al otro extremo del estrecho, que le llamaron Cabo Deseado, de las ganas que tenían, lógicamente, y se encontraron un mar muy tranquilo, al cual llamaron el Pacífico. Por supuesto, Pacífico, que ya lo pueden ver a partir de aquí a la izquierda, que se creían que era más pequeño de lo que en realidad era. Luego resultó ser el océano más grande del mundo, ¿no? Y después de 3 meses de penoso viaje por el Pacífico, pero 3 meses sin ver tierra, pasando cerca de tierra, porque ahí ven el triangulito, sitio de paso, y la estrellita, sitio de escala. Váyanse ahora a la derecha de la imagen
Y ven allí que llegaron, otra vez, a las Filipinas. Ahí arriba del todo, en el recuadro que ven ahí. Bueno, llegaron antes a las Islas Marianas. Les dio tiempo a aprovisionarse de víveres, pero tuvieron que salir corriendo porque es que la bautizaron como la Isla de los Ladrones, porque es que les robaban todos los indígenas. Pero bueno, por lo menos pudieron aprovisionarse. Y llegaron por fin al archipiélago de San Lázaro, llamado hoy día archipiélago de las Filipinas, en marzo de 1521. Los pilotos decían, continuando con el silencio de este hombre y la discreción, ¿qué hace este hombre aquí? Si nosotros sabemos que las Molucas están más al sur, como pueden ver ahí. Más al sur. ¿Qué hacemos por aquí navegando a un rumbo de componente oeste? Y dice, una de dos, o se ha perdido o quiere hacer lo que hacía Colón cuando llegó a las Indias, establecimiento de tomar la posesión en nombre del rey, evangelizar, etcétera, 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 para ir ganando, porque una de las capitulaciones ponía que le harían dueño de las dos islas que él eligiera, que eso no se lo he dicho a ustedes antes, ¿no? El caso es que llegó una isla pequeña dentro de ese archipiélago que se llama Cebú, que la van a ver ahora. Fíjense ahí qué pequeñita, en medio del archipiélago de las Filipinas. Contactó con uno de los caciques de ahí que se llamaba Humabón. Humabón era un rey, pues que más o menos era como el cacique de esa isla y de Cebú en general, ¿no? Magallanes le convenció para que se evangelizara, lo convirtió, lo cristianizó, se puso a sus pies. En fin, Cebú era una isla avanzada, y no se crean que era de indios y de lanzas y de nada más, ¿no? Había puertos, había puerto comercial, se pagaban los atraques, o sea, era un sitio desarrollado. Pero Cebú decía que tenía Humabón decía que tenía un rey un poco díscolo en una isla pequeña que se llama Mactán, que la ven ahí en la imagen, que se llamaba Lapu-Lapu. Y le dice Magallanes, tranquilo que yo a este lo domino y lo someto. Y le dijo Humabón, yo te pongo mi gente, te pongo mis fuerzas, te pongo mis indígenas. Te dice, no, yo solo me bandeo. Allá que va Magallanes con 30 soldados, acercándose con unas especies de esquifes, con unos botes sacados de las naos, acercándose a la playa donde estaba Lapu-Lapu, que sabía que venía, que le estaba esperando en la playa, con alrededor, no sé, dicen que 1.200, 1.500 nativos con las lanzas. Digo, ven para acá, ven. A todo esto los botes en los que iba no llegaban a la orilla porque había rocas, se tenían que bajar en medio. Imagínense con la armadura, el casco, el trabuco, metidos en medio de agua salada, todo en incomodidad, pero 30 personas, más o menos. Y allí 1.500 diciendo, ven para acá, ven. Efectivamente, pasó lo que tenía que pasar. A Magallanes y 3 más murieron descuartizados, sobre todo Magallanes. Aquí tienen una imagen que representa el gran error de Magallanes, creemos, los que sabemos, los que hemos estudiado un poquito, que fue enfrentarse él solo, negando la ayuda que le ofreció Humabón, y además él solo. Bueno, los otros soldados huyeron despavoridos a sus naos, vamos, porque antes de que se los cargaran a todos, ¿sabes? A poco de esto, Humabón, que pensaba que Magallanes era un conquistador con muchos poderes, porque cuando llegaban los castellanos a las islas a veces había islas que se creían que venía un dios y sus acólitos, porque claro, veían de repente semejantes personas que venían de Castilla con esas indumentarias, como Hernán Cortés también le pasó, había indígenas que decían, estos son seres divinos, y Humabón dijo, estos no son tan divinos como yo me creía, estos son estos son débiles como nosotros. Y entonces dijo, el Lapu-Lapu se va a vengar de mí, porque después que se ha cargado a Magallanes va a ir a por mí. Con lo cual, para congraciarse con él, invitó al resto de los navegantes españoles, castellanos que quedaban, a una gran cena ahí en las tribus, donde fuera. Y eso era una emboscada. Según estaban cenando, empezaron a pasar a cuchillo allí todos los que pudieron de los castellanos, que tuvieron que salir despavoridos, embarcarse en las naos, los que quedaban, porque no había suficientes para navegar todos. De tal forma que la Concepción, que era la que estaba en peor estado, la quemaron. No tenemos gente para maniobrarla. Y quedaron la Trinidad y la Victoria. O sea, quedan 2. Por eso van cayendo los barcos, como les he dicho. Entonces empezaron a navegar, huyendo de allí,
y siguieron esa derrota que ven ahí hacia el sur, ya Gómez de Espinosa, que mandaba a la Trinidad, y Juan Sebastián del Cano, que mandaba la Victoria. En fin, fueron pasando por algunos puertos, fueron atendidos de mejor o menor medida, pero en fin, más o menos bien, y por fin llegaron a Tidor en las Islas Molucas, que era donde tenían que llegar a hacer el acopio de las especias, con el gran recelo de los portugueses, claro, porque estos entraban allí, pero a lo mejor o no estaban los portugueses allí o entraron por otros sitios. El caso es que empezaron a hacer acopio de especias, todas las que les he dicho al principio y más, y se pusieron a navegar intentando volver por donde habían venido, es decir, por el Pacífico, cosa que era imposible, como después de aquella época, como ahora les contaré. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije lo de los vientos de popa o vientos de proa para las naos? Pues ahí todo el viento predominante por el Pacífico, sobre todo a la altura del Ecuador, Filipinas, era viento predominante de levante, con lo cual iba muy bien de popa, pero luego para volver no había manera. Sí la hubo, pero eso lo vamos a decir después. Entonces intentaron salir. De hecho, pero la Trinidad estaba hecha un cisco, estaba cada vez peor. Dieron la vuelta, volvieron otra vez a las Molucas. La Trinidad se quedó. Y el Cano fue cuando decidió, yo me voy por el este, me voy por el Índico, porque aquí no hay manera de volver. La Trinidad se quedó allí, por supuesto, los portugueses la apresaron, le quitaron a los miembros de la dotación, le quitaron todas las especias, pero la Victoria ya había salido. Y cogió, y después de pasar por Timor, a ver si no se me pasa la siguiente, por allá abajo al sur de las Molucas, a ver si se lo puedo marcar. No me deja. Bueno, al norte de Australia. Empezó un largo periplo Juan Sebastián del Cano, que para ellos se quedan. Fíjense que llegó al Cabo de Buena Esperanza, lo sorteó, por supuesto. Ya les he dicho que eran tierras portuguesas, que no se podía entrar. Siguió subiendo con toda la valentía, que yo no he visto una cosa igual en mi vida, y hasta que llegara a Cabo Verde, que dijeron, aquí tenemos que entrar. Habían pasado 5 meses, 5 meses. Y además les voy a decir cómo se alimentaban ya al final, y se lo leo. La galleta que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos, que habían devorado toda la sustancia, y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida. Pues hasta las ratas tan repugnantes al hombre llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una medio ducado. O sea, fíjense a dónde llegó la cosa. Pero bueno, con todo y con eso, en Cabo Verde, metiéndoles una especie de mentira allá a los portugueses, los barcos fondeaban, no atracaban, generalmente fondeaban. Mandaban los botes a lo que fuera en cada puerto y volvían. Entonces, con una burda camelo que le metieron a los portugueses de que venían de América con avería y querían reparar, nada de lo que llevaban dentro, pues pudieron aguantar un poquito. Pero se ve, y hay varias versiones en esto, de que alguien se debió ir de la boca, de la lengua, y los portugueses se dieron cuenta que la Victoria traía especias, con lo cual, allá que van a poner, detienen a los que había en Cabo Verde, eran unos 13, me parece, no los dejan salir, el Cano se da cuenta de lo que está sucediendo, leva anclas y dice, me voy, y deja ya a los 13, que luego los retornaron a España. Total, que con todo y con esto, por fin llega el Cano, primero a Sanlúcar y después a Sevilla, en agosto de 2022, ya no me acuerdo de la fecha. Y aquí se ve una escena que no es real, porque ya digo que los barcos fondeaban, no atracaban. Pero bueno, este es otro cuadro también del Museo Naval de Madrid, en el que representa que han llegado los 18 pobres desarrapados que ven ahí, con unos cirios que van a dar gracias a la ermita de la Virgen de la Victoria y otra ermita más. Una vez que llegaron, el Cano escribió al rey diciéndole, contándole cómo había sido el viaje. El rey le mandó a ir a Valladolid para pedirle más detalles, y cuando llegó allí, pues Carlos I le dio, ¿se acuerdan que era muy pobre? Pues le dio un sueldo de por vida, le perdonó las deudas con Hacienda
y le dio un escudo de por vida, que dice lo siguiente: tú, primus circundedisti me, fuiste el primero en darme la vuelta. Esta placa tan bonita que ven, la ostenta el Juan Sebastián del Cano, el buque escuela, que van a ver ahora, que es el buque de que muchos de los marinos que estamos aquí sentados hemos tenido el honor de poder viajar en el tercer año de nuestra carrera. Por cierto, Magallanes, ha habido 4 buques de la Armada Española que se han llamado Magallanes. Portugal ninguno. Es un detalle. Bueno, al final el Cano trajo 700 quintales, otras versiones dicen 500, pero bueno, es lo mismo. Unos 35.000 kilos de especias. Su venta produjo 8 millones de maravedíes. Me sale a mí, pobre de mí, calculando 1.500.000 euros de hoy. No sé si será verdad. De cualquier manera, fue solamente lo que traía el Cano, fue la victoria, sobró para pagar los gastos de la corona y aún sobró dinero para pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo con lo que traía la victoria. Me contó una consejera nuestra del instituto que la venta de un saquito de medio kilo de clavo, con ese dinero viviría un maestro platero de aquella vida toda su vida. Aquí culminó el viaje y ahora vamos a ver unos detallitos antes de acabar. Estos son los vientos en los que navegaban. Ahí tienen los alisios del norte y los alisios del sur. ¿Qué pasa? En la carrera de Indias estaba fácil. De hecho, fue lo que hizo Colón y hoy día hacen las regatas actuales. Van siguiendo los vientos predominantes para hacer su regata. ¿Los portugueses qué hacían? Pues salían de Portugal, bajaban, se pegaban mucho a América y cogían los alisios del sur hasta que embocaban, arrumbaban al Cabo de Buena Esperanza y volvían de la forma contraria. Como ven ahí, iban por costeando con los alisios y enganchaban arriba con los alisios del norte. Eso es en cuanto al Atlántico. El Pacífico, ahí lo ven, claro, esto es una imagen de hoy. Imagínense que todo lo que les estoy contando en aquella época no tenían ni idea, ¿no? Vivían de lo que pudiera ser. Fíjense los vientos predominantes. Esas flechitas que ven ahí, con unos rabitos, indican de dónde viene el viento. De dónde viene el viento. Como ven, la mayoría es de levante, o sea, viene de América. Claro, eso no les costaba nada. Pero ¿qué pasa? Que arriba del todo se ve que ahí ya los vientos no son tan constantes de levante. Bueno, pues se tardó más de 40 años en hallar el camino de vuelta del Asia a América. Lo descubrió un señor llamado Urdaneta, navegante primero, que navegó con el Cano y con Loaiza, sacerdote después, pero que era muy listo. Estudió y él estaba convencido, ven, este es el viaje de ida. Lo que les he dicho antes, si yo subo al norte, allí me encuentro una serie de vientos ya no tan fijos de levante y además había una serie de corrientes, le llamaban Kuroshima, por Japón, con lo cual él estaba convencido que se podía volver. Y entonces, esto intentó en 1565, fíjese, 40 y 65, fíjese que de tiempo pasó, desde el 22. Y por fin consiguió, por supuesto tardó más, en llegar en el viaje, lo que se llamó el tornaviaje a Acapulco. Luego ya se podía hacer el viaje de ida y de vuelta. A esto esto creó un comercio que se le llamó el Galeón de Manila, o la nao de China. El estrecho de Magallanes dejó de ser interesante, porque ya no compensaba. Fíjense, se perdía mucho tiempo y distancia. ¿Y ahí qué hacían? Pues venían las sedas, las cerámicas, las especias de China, llegaban a Acapulco, ahí se montaban unos mercados muy importantes y si había que ir a la península, a Europa, pues cogían desde Veracruz y embarcaban en lo que se llamaba la carrera de Indias. Por lo tanto, este es un monumento que hay en Filipinas, en una ciudad que se llama Urdaneta, está dedicado a él. En España podríamos hacer lo mismo, joder. Ya que ahora que lo pienso, porque este señor realmente cumplió lo que mandó el rey Carlos. Vete y vuelve por donde has ido. Ahora tuvieron que pasar 65 años, 40 años, perdón, después.
Bien, esto ya es un plano de hoy día que demuestra que realmente en 1529, antes de decirles nada, Carlos I dijo, bueno, ya no me interesan las Molucas, se las voy a vender a los portugueses por un dineral, y encima los portugueses tragaron. Cuando se demostró finalmente que las Molucas pasaban, pertenecían a Portugal, como ven ahí, por el Tratado de Tordesillas. Bien, con esto voy a acabar la presentación y les enseño ahí, pues fíjense, la cantidad de expediciones que tanto España como Portugal llevaban a cabo. En rojo tienen la carrera de Indias por un lado, el tornaviaje, el galeote Manila por otro, entre América y Asia, la derrota de Perú a Manila, también castellana, y las derrotas verdes son portuguesas. Luego las que van costeando en amarillo son castellanas. Fíjense dónde llegamos, hasta Alaska. España tomó posesión de territorios hasta Alaska y desde el sur. Estamos ya hablando de siglos posteriores, ¿no? Y en fin, todo lo que ven así costeando en verde también es. Bueno, y ahora, antes de finalizar, les voy a poner un vídeo muy bonito en el que se ve unas imágenes de las victorias, ¿vale? A ver si les gusta. Si quieren preguntar algo, yo encantado, si lo sé. Sí, no, también. Aquí viene una imagen que parece un abrazo del mundo, que es lo que nosotros defendemos en el instituto. Y son unas fotos que he tomado yo, que son un camelo. Esto es una imagen de una calle de Cartagena, donde vivo yo, que está representando los carnavales. Y es un antifaz. Lo que pasa es que según donde tomo la foto, parece un cuerpo abrazando al mundo, que es la última diapositiva que les he puesto al final del abrazo del mundo de todos los continentes, que se me ha olvidado decirlo, y será discutible o no, pero puede ser que aquello fuera la primera globalización, cuando teníamos a 3 continentes unidos durante casi 2 siglos y medio, gracias a España. Por favor, ¿alguna pregunta? Mira que hay gente que va a preguntar aquí. Dígame, don Matías. Venga, que alguna duda tendrán. Bueno, pues si no hay preguntas, se ve que lo he contado muy bien. Está muy claro. Gracias. ¿Me siento yo?
Esto de hablar aquí es un privilegio por lo de la mascarilla, porque claro, cuando estás aquí te la quitas un ratito y respiras. Bueno, pues, alcalde, moltes gràcies, señor almirante, autoridades general, tenientes coroneles, coronel jefe de la Guardia Civil, comandante naval, subdelegado de defensa en Alicante, querido Eduardo, has estado fenomenal, fenomenal, porque ha sido una conferencia amena, muy documentada y yo diría que incluso divertida, muy didáctica y muy divertida. Y diría yo que es difícil escuchar una conferencia de estas y ver este brevísimo vídeo al final, que yo te pediría que para las próximas veces lo hicieras un poquito más largo el vídeo, porque es una verdadera maravilla. Qué difícil es ver ese vídeo y no emocionarse, ¿no? Y no a uno que no se le pongan los pelos de punta por ver las cosas que este país, que nuestra España, ha hecho en el mundo. Así es que muchísimas gracias por esa conferencia. Yo voy a ser muy breve y no voy a hablar de algo que me viene a la cabeza cuando veo esos mapamundis, ¿no? Cuando veo esos mares, veo las Filipinas, veo el estrecho de las Islas Molucas, veo los puertos del Pacífico, los puertos americanos, veo los mares y océanos del mundo y pienso que en todos esos mares y en todos esos océanos y en todos esos puertos hubo grandes capitanes y grandes marinos de Benidorm. De ahí esa unión tan estrecha entre Benidorm, el mar, entre Benidorm y la Armada. Yo de eso no voy a hablar porque será el alcalde quien cierre el acto y estoy seguro que se va a referir a él. Yo lo único que quiero hacer es, en nombre de la Fundación Frax, del patronato de la Fundación Frax, de los patronos que nos acompañan y que están sentados aquí con nosotros, agradecer muy especialmente, primero de todo, a la Armada Española, almirante, por acoger con los brazos abiertos estas iniciativas. Y, por supuesto, hombre, no sé si agradecer o no, porque estamos tan próximos en estas cosas también al Ayuntamiento de Benidorm. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes que siempre respaldan estas actividades. Yo quiero mencionar especialmente, aparte de las autoridades militares y civiles que aquí están, quiero agradecer, si me permiten, como no voy a hablar de mucho más, quiero agradecer a don Juan Antonio González, al cura párroco de San Jaime y Santa Ana. Quiero agradecer muy especialmente al concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, a la primer teniente de alcalde, Ana, que además, Ana Pellicer, que además los dos han estado en el jurado junto con el almirante, Eduardo Bernal, Jaume Linares, que es el hijo de Miquel Linares, que lleva y le da el nombre a este premio, y conmigo mismo en el jurado. Quiero agradecer también a los servicios de protocolo del Ayuntamiento, especialmente a Cristóbal Ronda, a Héctor y a Maribel, a Juan Díaz. Gracias a todos ellos, esta organización de estos actos que hemos tenido hoy, si ha salido bien, ha sido gracias a ellos. Entregamos la primera edición del premio en 2019. Se acordarán que lo ganó un ilustre benidormense, Eusebi Chiner. No lo he visto, pero seguro que está por ahí, Eusebi, con un trabajo magnífico sobre los prácticos de Benidorm, que estuvieron por todos esos puertos, muchos de esos puertos que estaban ahí en Manila, etcétera, en las Filipinas, en América. En 2020, que iba a ser la segunda edición, no pudo ser por razones obvias. 2021, cuando la cosa ya empezó a despejarse un poco, pues volvimos a ponernos en marcha y junto con el Instituto de Historia y Cultura Naval, pues determinamos, y el Ayuntamiento, que podía ser buena fecha esta de febrero. Y esta mañana se ha reunido el jurado. Y de verdad que lo ha tenido muy difícil. Lo ha tenido francamente difícil,
porque habían dos trabajos de una extraordinaria calidad. Y ha habido, el jurado tenía los trabajos desde hace tiempo en su poder, pero esta mañana ha habido un debate y ha opinado todos los miembros del jurado, en el que también estaba el comandante naval y el subdelegado de defensa, que es coronel de Infantería de Marina, también es del cuerpo, vamos, de la mar. Y ha sido muy difícil, porque había un trabajo, ya sabemos los premiados, obviamente, porque una vez acabada la reunión del jurado, se ha llamado al notario, a don Ramón Rius, que ha venido con las plicas, ha abierto los sobres y hemos descubierto, bueno, pues los autores de los trabajos que se habían presentado con seudónimos. Uno de ellos, que ha recibido el jurado, le ha otorgado el premio que otorga el Ayuntamiento de Benidorm, aquel de los trabajos que ponga en valor, que resalte la historia, aspectos de la historia naval de Benidorm. Bueno, pues cuando hemos sabido el nombre no nos ha sorprendido tanto, porque es alguien de Benidorm, de una de las grandes familias de marinos. Sí que nos ha sorprendido, tengo que decirlo, cuando se ha abierto la plica del que recibe el premio general, ¿no?, el premio Miquel Linares, porque, bueno, algo sospechábamos que podía pasar, porque cuando se invitó a los participantes a este acto, hubo un señor que llamó y dijo: mire, es que yo me he presentado. ¿Ustedes serían tan amables de decirme, que yo no sé quién es, supongo que estará en la sala, serían tan amables de decirme si tengo algún premio? Porque, mire, es que yo tengo que coger el coche y tardo como unas 4 horas y media en ir y 4 horas y media en volver. Claro, y hacerme 9 horas para aplaudir, hombre, no dijo eso, pero lo imagino yo, el hombre diría, pues va a ser como que no. Claro, cuando dijeron eso, que no sabíamos, teníamos dudas si eso era verdad o si era para sacarnos algo y era alguien que vivía pues aquí enfrente, pero bueno, por si acaso, el secretario del jurado le ha dicho: mire usted, tiene un premio. Claro, cuando hemos abierto al abrir la plica hemos sabido que estaba justificado porque el señor viene de un lugar que está a 4 o a 4 kilómetros y medio, a 4 o 4 horas y media de aquí, concretamente de Úbeda. El señor viene de Úbeda. Y ahora desvelaremos el nombre del señor. Bueno, yo le pediría al almirante, a don Marcial Gamboa, que por favor subiera hasta este estrado, y al alcalde, a don Antonio Pérez Pérez, porque vamos a hacer ya entrega de esos premios. Y tengo que comunicar que el premio Miquel Linares Barceló, con la mención al mejor trabajo sobre el pueblo de Benidorm, la historia naval de Benidorm, le ha correspondido a don Vicent Giner Benito, por su trabajo Gregorio Llorca Zaragozí, luces y sombras de un marino benidormense en las Antípodas. Por favor, don Vicent Giner, si se encuentra aquí. Y ahora
el de las 4 horas y media. Tendremos el placer de conocerle personalmente porque no sabemos ni si está, supongo que sí, se habrá hecho el recorrido. El segundo premio de investigación histórica naval Fundación Frax, Miquel Llinares Barceló, se le concede a don Vicente Ruiz García por su trabajo Historia Naval de Alicante y su provincia en la Guerra de la Independencia, 1808-1814. Por favor, don Vicente. Bueno, tengo que decir que se llevan el diploma y que ahora personal de la Fundación les tomará nota del número de cuenta para hacerle la transferencia. Premio, ambos dos, que obviamente repartirán con Hacienda. No puede ser de otra forma, ¿no? Premio Miquel Llinares Barceló va a ser para estos señores y para Hacienda. Pero, en fin, dicho eso, no hay nada más que decir por mi parte. Reiterar el agradecimiento y la satisfacción, ¿no?, el orgullo que tiene la Fundación Frax de poder ser pues, un eslabón más para la unión entre la Armada Española y el pueblo, el Ayuntamiento y el pueblo de Benidorm. Le pediría al almirante, por favor, que dirigiera unas palabras. Don Marcial Gamboa Pérez Pardo. Me apunto a lo de quitarme la mascarilla. Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, señoras y señores, amigos todos. La fórmula clásica, cuando se empiezan unas palabras en ceremonias como esta, es decir aquello de «es un honor para mí». Se trata, al fin y al cabo, de una frase más o menos protocolaria que en el fondo no quiere decir nada si quien la pronuncia no tiene voluntad de que así sea. Les puedo asegurar que este no es el caso. Por eso afirmo que es un honor para mí encontrarme en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm con ocasión de esta entrega de premios de investigación histórica naval Miquel Llinares, además habiendo tenido la satisfacción de conocer a su hijo Jaume Llinares, que la Fundación Frax otorga en su segunda edición, como ha dicho el presidente, a aquellos que se han distinguido en fomentar el conocimiento de la historia naval de la provincia de Alicante en general y de Benidorm en particular, poniendo en valor hechos, acontecimientos, biografías y tradiciones. Mi más sincera enhorabuena a los dos, a Vicente y a Vicente, por estos dos trabajos y por esta distinción. Pues sí, es un honor, para mí realmente lo es, tener la oportunidad de decir aquí ahora unas palabras, les aseguro que serán breves, y de poder compartir, abriéndoles el corazón, mis sentimientos. Unos sentimientos que hoy no pueden ser otros que agradecimiento, satisfacción y orgullo. Y me voy a explicar. Agradecimiento, en primer lugar, al señor alcalde, don Antonio Pérez, Antonio, como representante de esta maravillosa ciudad de Benidorm, y a la Fundación Frax, encabezada por su presidente, Matías Pérez Such, querido Matías, por la acogida y cariño con el que hemos sido distinguidos desde que llegamos ayer y que lejos, muy lejos de hacernos creer que somos personas importantes, que desde luego no lo somos, nos muestran el cariño y la simbiosis que tiene esta capital turística de la Comunidad Valenciana, e insisto en lo de capital turística, con la Armada. Satisfacción como director del Instituto de Historia y Cultura Naval por estar en un acto que contribuye a fomentar y difundir la cultura en todas sus manifestaciones y, por ello, la cultura naval,
cometido principal de la institución que tengo el honor de dirigir y que canaliza a través del Museo Naval, de su archivo, de sus bibliotecas y su departamento de estudios e investigación, pues todo esto a través de múltiples actividades, como por ejemplo la magnífica conferencia que nos acaba de impartir mi querido amigo y compañero de toda la vida, el capitán de navío Eduardo Bernal, y que nos ha hecho ver pues lo que quizás sea una de las mayores hazañas navales de la historia y que debe hacernos sentirnos, si cabe, más orgullosos de ser españoles. Y orgullo, hablando de orgullo, orgullo precisamente de ser español, de pertenecer a una nación con una historia impresionante, que nos la tenemos que creer y para ello hay que conocer, y que le ha dado tanto al mundo. Orgullo de pertenecer a la Armada y de que precisamente por pertenecer a ella me pueda hoy sentir unido a un enclave de nuestra costa mediterránea que, como nosotros, ama las cosas de la mar y la respeta. Orgullo de sentirme unido a un pueblo que durante siglos ha tenido a sus hijos enfrentándose a la apasionante aventura que ofrece navegar en todos los mares y océanos del mundo. Un pueblo que precisamente, como España, ha crecido por abrirse a la mar y que ha dado a nuestra historia naval muchos buenos marinos y de donde han salido los más fieros corsarios que han surcado el Mediterráneo, como el hijo del trueno, don Antonio Pérez, Juan Bautista Pérez. No en vano, el propio rey Alfonso XIII, cuando condecoró en Santander a un marino hijo ilustre de esta ciudad, don Antonio María Vives Orts, se quitó el sombrero y dijo: ante un marino de Benidorm es un deber el descubrirse. Orgullo de la simbiosis de la Armada con Benidorm, que se manifiesta en múltiples aspectos, entre los que la ocasión que me invita a significar al condestable Zaragoza, tío abuelo de don Francisco de Zaragoza, también aquí presente, y que tengo el honor de tener activado durante unos meses como reservista, teniente navío reservista naval, que es a mis órdenes, porque está a mis órdenes cuando se activa, en el instituto. Su tío abuelo, el condestable Zaragoza, derrochó heroísmo a bordo del acorazado Vizcaya en el combate de Santiago de Cuba, y de hecho le dio el nombre a un buque de la Armada que hasta el 2009, que fue dado de baja, ondeó orgulloso el pabellón nacional. O la estrecha relación en todos los órdenes que un gran marino alicantino, el almirante don Julio Guillén, mantuvo con Benidorm. Hoy he podido, con el alcalde paseando, pues ver, entre otras, la carrera del GATS, que él mismo dirigió con un grupo escolar y que me ha encantado. Bueno, pues esto que le hizo ser nombrado, repito, hijo adoptivo de la ciudad y acreedor de la insignia de concejal de honor. Y qué decir, como submarinista que soy, del orgullo que me ha invadido cuando esta mañana he podido ver el monolito dedicado al arma submarina, así como el monumento a los caídos de la mar, que he tenido el honor, con el alcalde, de poner sendas coronas de flores. Y por último, y para no extenderme más, orgullo por la devoción compartida que la Armada y Benidorm sienten por la estrella de los mares, bajo la advocación de la Virgen del Carmen en la Armada y en Benidorm de su patrona, la Virgen del Sufragio, que además, como hoy he podido constatar o comprobar cuando hemos ido a visitarla, luce con orgullo en su manto la Cruz del Mérito Naval. Devoción compartida que es fruto de experimentar, cuando se navega por los procelosos mares bajo la inmensa bóveda celeste, experimentar, les decía, la pequeñez del hombre frente a los elementos. No en vano, en la Escuela Naval Militar, en la entrada a la capilla de dirección, hay una lápida que dice: el que no sepa rezar, que vaya por esos mares y verá que pronto lo aprende sin que nadie se lo enseñe. Termino, pero no sin reiterar antes mi agradecimiento a Benidorm por hacer posible esta ocasión y por querer seguir siendo parte de nuestra historia, así como pedirle a la Virgen del Sufragio que nos ayude a navegar por la vida con lealtad y espíritu de sacrificio, que nos conceda sabiduría para ajustar siempre nuestras velas ante las dificultades y que cuando termine nuestra singladura en este mar de la vida, nos abra San Pedro las puertas del cielo. Permítanme, por último, que esta noche emule al rey Alfonso XIII, me descubra y desde lo más profundo de mi corazón alce la voz para decir: visca la mare de Déu el sufragio y visca Benidorm. Muchas gracias. Querido almirante don Marcial Gamboa, no quería cortar ese hilo de aplausos más que merecidos ante lo que es una intervención abrumadora,
Creo que hoy has conocido, si me permites que te tutee mucho mejor, a Benidorm, a este pueblo que ya conocías. Y sin duda nuestra relación con la Armada, con el arma submarina, nos acercaba, y días como el de hoy, actos como el que hemos vivido, y días y momentos como los que hemos compartido, nos acerca más a la ciudad, al pueblo, a sus gentes, a ese cuerpo, arma, que tanto estimamos como es la Armada Española. Querido presidente de la Fundación FRAS, Matías Pérez Such, autoridades civiles, militares, señoras y señores, miembros de la Fundación FRAS, patronos, miembros, compañeros y compañeras de corporación, muy buenas noches. Yo creo que hemos vivido en Benidorm hoy un día muy intenso y, por lo tanto, de relaciones que son, a su vez, la continuidad de ese hilo larguísimo que nos une de forma muy estrecha con la Armada, porque Benidorm es un pueblo, efectivamente, querido almirante, que siempre miró al mar. No todos los pueblos que tienen mar miran hacia él. Y Benidorm siempre miró porque nuestra historia está jalonada de episodios que nos relacionan con ella, con la mar. Nuestra historia comienza con un almirante, el almiral Bernat de Sarriá, que nos da carta a Puebla para que vigilemos la costa. Prosigue, sin duda, con aquello que el mar nos trajo, que es lo más preciado que tenemos en el corazón y en el espíritu, que es nuestra guía, nuestra patrona, la alcaldesa perpetua, la Virgen del Sufragio. Jalonó la vida y las oportunidades de nuestro pueblo al servicio de la corona como corsarios, defendiendo nuestra costa, pero también recorriendo esos mares que hoy magistralmente nos han enseñado de nuevo. Decía Matías Pérez Such que cuando veíamos en esa magnífica conferencia, querido capitán de navío, don Eduardo, veíamos los mares y océanos y los puertos y los continentes y las ciudades y los países, como un pueblo pequeño en tamaño puede perfectamente documentar cómo hace cerca de 150 años habían hijos de Benidorm que ya ponían sus pies llegando por la mar a estos lugares tan remotos para muchos. Y luego con la Almadraba, donde pudimos capitanear y calar y extraer el fruto de la mar en todo el Mediterráneo y también, de forma tímida, en el Atlántico, en las costas africanas, allá donde se dejaba. Y todo eso nos hizo, sin duda, conocer el mundo, posiblemente a los que nos antecedieron, y saber qué querían hacer de su tierra, que es un paraíso, en su orientación sur, con su bahía, con sus playas de fina arena, y decidir qué queríamos ser. Y Benidorm decidió ser un lugar de felicidad y volcarnos en el turismo, sin olvidar nuestras raíces. Hoy, un año más, recuperamos, después de la pandemia, este premio que lleva el nombre de Miquel Llinares Barceló. Yo quiero saludar a Jaime y a Ángela, que también nos acompaña, su hija, sabiendo que Miquel, se ha dicho aquí, era una auténtica enciclopedia. Una enciclopedia de la relación de este pueblo con la mar y de este pueblo con la Armada y de este pueblo con la Marina Mercante, de este pueblo con la pesca, con la Almadraba y, en definitiva, de la historia, como digo, de nuestra ciudad y de nuestras gentes. Una segunda edición que hemos postergado por la pandemia, pero que llega con fuerza. Esta mañana anunciábamos que habrá una tercera edición de ese premio Miquel Llinares Barceló, al que acompañará también un premio más que merecido a otro benidormense ilustre, al servicio de la Armada Española, héroe para Benidorm y para la Armada y para España, para nuestra patria, como es el Condestable Zaragoza. Con esa fuerza, sin duda, abordaremos también ese año 23, pero antes tendremos mucho que celebrar en el año 22. No me extiendo más, porque después de todo lo que se ha dicho aquí hoy, creo que no quedan aplausos más fuertes que los que ya hemos brindado, salvo el que cuando yo termine podemos irnos a cenar y tendrán ustedes unas ganas increíbles de aplaudirme. Pero en este año 22 se producen una confluencia de efemérides. En 2022 se celebra el 125 aniversario de nuestro admirado y querido almirante Julio Guillem, 125 años de su nacimiento, el 50 aniversario de su fallecimiento y el centenario del nacimiento de Pedro Zaragoza Ors. Sin duda, el alcalde, que precisamente por su amistad, relación con don Julio, también hizo que esas calles que hoy hemos paseado, esa plaza de la Señoría, el Carreró dels Gats,
la costera del barco, el monumento a los caídos en el mar, que hoy hemos ofrendado ante él a todos nuestros caídos, al igual que todo aquello que compone ese enclave maravilloso que es el Castell de Benidorm, pues tenga un protagonismo también. Y Benidorm tiene que esforzarse porque este año 2022, recuperando toda la fuerza, nos sirva también para poner el valor, como hacemos hoy, el aprecio y el reconocimiento que tenemos a las gentes de la mar, y especialmente a la Armada Española. A todo ello les convoco. Va a ser un año sin duda en el que tendremos mucha tarea, pero sin duda con el éxito de todas las singladuras que emprendemos. Y finalizo dirigiéndome a Eduardo Bernal, al capitán de navío, para agradecerle, mi almirante, que el instituto que dirige nos haya podido también hoy vivir la pasión que las gentes de la mar sienten por todo y lo mucho que la Armada Española ha hecho por el mundo, llevando el pabellón de España. Creo que lo ha dicho Matías, la conferencia que hemos podido disfrutar ha sido rigurosa, científica, histórica, pero sobre todo didáctica y amena. Y nos ha demostrado que cuando los españoles nos imponemos retos somos capaces de superarlos y llevar esos desafíos allende los mares. Con ese deseo también para todas las singladuras que emprendamos, muchísimas gracias, almirante, muchísimas gracias, Matías, gracias a la Fundación y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muy buena nit.